amor, el día a día. Bueno, en fin, hablando de construcción del amor, esto es todo lo contrario. Todo lo contrario porque tiene que ver con el conflicto, con la basura y en el medio, cuando no, el sindicato de camioneros. Mira, te digo, Jorge Macri, el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el expresidente de la Nación, Jorge Macri, el diputado José Luis Espert, todos le apuntaron a Pablo Moyano por el conflicto con la basura. Exactamente, un Todos, conflicto que en realidad es un tiro por elevación por otro conflicto justamente que había habido, por una marcha atrás con una concesión con unas grúas, donde aparecía por detrás la mano de los Moyanos. No le gustó quedarse sin un negocio más de los tantos que ya tiene el holding Moyano, y derivó en esta situación de enfrentamiento con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denuncias y demás. Pero para hablar de la denuncia, ¿qué significa esta denuncia? ¿Qué puede llegar a pasar? Porque los Moyanos tienen empapelada, me imagino, ya su casa de denuncias judiciales. ¿Qué puede pasar con esto? Tenemos en comunicación a Cintia Castro, que ella es abogada. Cintia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Estás muteada, Cintia, a ver, no te escuchamos. A ver, ahora. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Hola, ¿nos escuchás vos, ¿Qué Cintia? tal? Buenos días. Buen día. Cintia, contanos qué es lo que puede llegar a pasar a raíz de las denuncias que recibió Pablo Moyano. Bueno, a mi entender, mucho no va a tener asidero de la denuncia por extorsión, porque se está sustentando una denuncia por extorsión a través indica que se adopta una medida de fuerza sindical para presionar y extorsionar con respecto a la baja de las preadjudicaciones de las licitaciones por grúa. Entonces, utilizar una medida de fuerza sindical para justificar una extorsión o un delito, cuando en realidad debería decirse por qué sería ilícita esa utilización de huelga de los trabajadores, no tiene mucho sustento, a mi entender. Porque el derecho a la protesta y a la huelga está garantizado de manera constitucional y se puede justificar a través de eso el ejercicio de un derecho constitucional como un atentado a lo que se intenta. Aunque afecte. Entonces, el tema de la extorsión, para mí, no va. Tendría que ir por otro lado. Digo, aunque afecte el normal funcionamiento de las calles, aunque afecte a los vecinos que viven por la zona. Mirá lo que son las imágenes. Un asco. O sea, la decisión que ellos toman afecta a la vida habitual de los vecinos de la zona. Claro, ahí lo que tenemos que hacer es buscar el punto y el eje de por qué se está tomando esa medida. Los trabajadores de recolección de residuos dicen de que se estaría como modificando o existiría un incumplimiento por parte del gobierno de la ciudad, que por eso estaban adoptando la huelga. Sí, claro. Bueno, eso es por un lado. Podrían haber interpuesto alguna medida cautelar porque estaría afectando no solamente al medio ambiente, sino está afectando también a la salud. Después va el otro tema, que es el tema más profundo, que es donde aparece este sujeto Moyano, que aparece en todas las cuestiones relacionadas a contrataciones y aprietes que se suponen que hace a través del sindicato de camioneros. Eso también hay que justificarlo, pero no se puede justificar a través de una medida de los trabajadores en su legítimo reclamo a lo que sea, no importa. Si pueden reclamar, si están amparados constitucionalmente. Después se verá si ese reclamo es legítimo o no, pero lo pueden hacer porque tienen derechos y garantías los trabajadores. ¿Vos decís que si los trabajadores son utilizados por este sujeto Moyano, bueno, ahí tendríamos que también analizar por qué. Ahora, el tema es que lo que se está haciendo también es tratando de pasar es tratar de confundir, porque se confunde la figura de Moyano, la figura de los trabajadores que están ligados a este contrato, esta licitación de grúas y los de residuos. Son tres cuestiones que están concatenadas, pero también el punto central acá es que Moyano existe porque existen gobiernos que le dan trabajo a las empresas que después dicen que se denuncian porque él utiliza esas empresas y utiliza a los trabajadores a través de esas empresas para hacer aprietes. Entonces acá hay una cadena que viene no desde ahora, desde hace muchísimos años,
Pero profundizar en esto, que el tema no son los trabajadores, el tema es cuáles son los negocios a los que se intenta denunciar a través de esta denuncia de extorsión. Entonces ahí estamos por un lado posicionándonos y qué es lo que realmente sucede con Moyano, dejando de lado a los trabajadores, porque los trabajadores tienen derecho a reclamar. Claro, exactamente. Vos hablabas recién de ahí de una cadena que viene de hace mucho, y con esta pregunta te despido. ¿Cómo se hace para cortar esa cadena entonces, desde lo judicial? ¿Hay alguna, puedes decir que el encuadre que se hizo denuncia de la extorsión no serviría o no podría prosperar? ¿Cuál sería un encuadre correcto, por tu experiencia, para ver si efectivamente se empieza a desandar o se puede romper esa cadena que siempre tiene como rehén a los vecinos y también a los trabajadores incluso? Bueno, la licitación de grúas fue preadjudicada, por ejemplo, el día 7 de diciembre. Vamos a hablar solamente de esto. El día 7 de diciembre, con firmas hechas el día 11 de diciembre de funcionarios del anterior gobierno, siendo que Jorge Macri asumió el día 7 de diciembre. Y tenemos, por expresa confesión del actual jefe de gobierno, al menos el delito de falsificación de documentos, para intentar defraudar al Estado. Entonces, la defraudación al Estado es un delito de corrupción, y todos los funcionarios en ejercicio de sus funciones que estén en conocimiento de un delito están obligados por ley a denunciar. O sea, lo que deberían hacer los actuales funcionarios públicos es comenzar con esa cadena de denuncias, aunque ello implique denunciar a los funcionarios del mismo color político. Pero si realmente queremos cortar con esto y dejar de echarle la culpa a los trabajadores, tenemos que poner sobre la mesa la responsabilidad a los funcionarios que llevan a los trabajadores a este extremo. Bien. Cintia, muchísimas gracias por tu comunicación, que tengas un buen sábado. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, vuelta de página. ¿Alquilás? ¿Estás alquilando? Es el momento que te quedes en la pantalla de La Nación Más. Carla Quiroga, en un ratito también hablamos de créditos hipotecarios, no se desesperen. Pero